Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, principalmente la Agenda Vaticana. Comenzamos. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Estamos con ustedes en este miércoles como cada semana y sobre todo en este programa de Agenda Vaticana. En esta noche permítanme de manera muy especial enviar un cordial saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran ahí en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y que en este momento acaba de finalizar esta noche excelente, extraordinaria de alabanza y de bendición con nuestro hermano Omar Maitorena, a quien le enviamos cordiales saludos desde aquí, desde los estudios de Koinonia Radio, que en esta noche ha compartido con la comunidad de Nuestra Señora de la Encarnación, también la presencia de las diversas comunidades y capillas del Santuario Espíritu Santo, del Santuario de San Sebastián, capilla del Espíritu Santo y capilla de nuestro Señor de los Milagros, que se hicieron presentes también, y sobre todo nuestros hermanos y fieles de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, así como diversos hermanos y hermanas que en esta noche se dieron cita aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para vivir un momento de alabanza, de fortaleza en el espíritu y sobre todo de crecimiento espiritual, como ha sucedido en esta noche. Así que cordiales saludos a cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos y por seguir desde luego en sintonía con Koinonia. Y bueno, pues vamos a los titulares de esta semana, que han sido las principales noticias, sobre todo a través del Servicio Informativo Vaticano, de las agencias que siguen la noticia católica y de los especialistas que son los vaticanistas, que van también siguiendo el pulso y el latir de la Iglesia Católica. Así que sin más, vamos con nuestros titulares. Adelante. En la audiencia general de hoy miércoles, el Papa Francisco afirmó que la dimensión comunitaria del perdón de los pecados es importante, haciendo referencia a la denominada potestad de las llaves, símbolo bíblico de la misión que Jesús dio a los apóstoles. El Papa Francisco durante el Ángelus del pasado domingo: no soy farmacéutico, pero aconsejo consumir frecuentemente la misericordina. Las miles de personas que se encontraban en la plaza de San Pedro recibieron un regalo y volvieron a casa con una cajita en una medicina espiritual que Francisco llamó misericordina. La persona merece respeto aunque esté enferma o sea anciana. Este es el mensaje del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, que prepara su próxima conferencia internacional en el Vaticano. Será sobre el Alzheimer y en ella intervendrá el Papa Francisco. El Papa Francisco repitió en su homilía en Casa Santa Marta que la sociedad que descuida a sus ancianos carece de memoria y de futuro. Los abuelos son héroes, transmiten la fe incluso en tiempos de persecución. El año de la fe está llegando a su fin. El Vaticano ha presentado la agenda de los dos últimos grandes actos en los que participará el Papa Francisco y de la misa de clausura el próximo domingo 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey. Durante la misa de clausura del Año de la Fe, el Papa Francisco entregará a 35 personas su primera exhortación apostólica. Se titula Evangelii Gaudium y trata sobre la evangelización. El Vaticano presentará el documento el martes 26 de noviembre. El Papa Francisco advirtió que la mundanidad da lugar al pensamiento único y al progresismo adolescente. El Papa denunció que este progresismo produce sacrificios humanos amparados en leyes que los protegen. Papa Francisco recibió en el Vaticano a Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo. Papa Francisco es el nombre más buscado en Internet, así lo revela un estudio que ha realizado la empresa Global Language Monitor, que analiza la actividad en la red en inglés. Primera visita oficial del Papa Francisco al presidente de la República de Italia, Giorgio Napolitano.
La Virgen no es un cartero que trae mensajes todos los días. Lo dijo en su homilía en Casa Santa Marta el Papa Francisco, advirtiendo la curiosidad malsana, por ejemplo, la de aquellos que dicen: yo conozco un vidente que recibe cartas y mensajes de la Virgen, a lo que el Papa Francisco responde que la Virgen María es madre de todos y no un jefe de correos que envía mensajes todos los días. La Santa Sede publica el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Cracovia 2016. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está centrada en la misericordia de Dios, uno de los temas favoritos del Papa Francisco. Será del 25 de julio al 1 de agosto del año 2016. Pues estos han sido los titulares, queridos hermanos y hermanas. Gracias por sintonizarnos. Si usted nos acaba de sintonizar en este momento, estamos en Agenda Vaticana. Es un honor para mí poderlos acompañar esta noche como cada miércoles. Soy el Padre Israel Ángeles y además agradecer a ustedes como siempre su voto de confianza a favor de esta transmisión de los medios de comunicación de Koinonia Radio, que no solo informa, sino también formamos y contribuimos a la iluminación de la fe y sobre todo el pulso y el latir de la Iglesia Universal, como lo hacemos aquí en Agenda Vaticana. Profundizamos que este miércoles, hace unas horas, en la ciudad de Roma, el Papa Francisco habló sobre la dimensión comunitaria del perdón de los pecados. Él mismo compartió el testimonio de su vida, que habló sobre el sacramento de la confesión. Dijo que él se confiesa, el Papa Francisco, cada 15 días y pidió a nosotros, los sacerdotes, que no muchas veces somos benévolos con quien se confiesa hasta que no cambien. Sin embargo, dice, todos los hombres están llamados a la conversión, como lo decíamos en esta famosa anécdota que sucedió también, además recomendando la famosa misericordina. Así que el Papa, yo recuerdo al segundo día de su elección, cuando fue a visitar a la Virgen del Popolo, a la Virgen del Pueblo, una imagen venerada de Nuestra Señora ahí en Roma, que decía a los sacerdotes que estaban confesando: sean misericordiosos con aquellos que llegan al sacramento de la confesión. El protagonista del perdón de los pecados es el Espíritu Santo, así lo ha dicho el Papa Francisco, explicando que su primera aparición a los apóstoles en el cenáculo, Jesús resucitado hizo el gesto de soplar sobre ellos, diciendo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se les retuvieran les serán retenidos. Pero antes de ese gesto, Jesús muestra las llagas de las manos y del costado, heridas que representan el precio de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos trae el perdón de Dios pasando a través de las llagas de Jesús. El Papa Francisco dijo que muchas personas, ha observado el Papa, quizá no entienden hoy en día la dimensión eclesial del perdón, porque predomina el individualismo. Por supuesto, Dios perdona a todo pecador arrepentido personalmente, pero el cristiano está unido a Cristo y Cristo está unido a la Iglesia. Para nosotros, los cristianos, es otro don y también otro compromiso más. Pasar humildemente a través del ministerio eclesial es algo que tenemos que valorizar. Yo voy al hermano sacerdote y le digo: Padre, he hecho esto, y él responde: pero yo te perdono, Dios te perdona. En ese momento estoy seguro de que Dios me ha perdonado. Fue lo que dijo el Papa Francisco. De verdad, para llevarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, nos ilumina, nos impulsa, pero sobre todo nos da consuelo y esperanza. El Papa, entre otra información, reza por la isla de Cerdeña, ahí en Italia, gravemente afectada por un aluvión. Se dio a conocer a través del Servicio Informativo Vaticano. El Santo Padre, a través del arzobispo Pietro Parolin, secretario de Estado, ha enviado un telegrama al arzobispo Arrigo Miglio, presidente de la Conferencia Episcopal Sarda, a raíz del aluvión que se abatió sobre esta isla el pasado lunes, sobre la isla de Cerdeña, causando hasta ahora 14 muertos, numerosos heridos e innumerables daños materiales.
El sumo pontífice, dice el texto, ha recibido con mucha preocupación la noticia del aluvión que ha golpeado la tierra de Cerdeña y de las inundaciones que han causado pérdidas de vidas humanas, heridos e ingentes daños y malestar en muchas de las familias. Bueno, nos unimos a la oración del Papa Francisco por esta situación ahí en Italia, sobre todo en la isla de Cerdeña. La Iglesia se interroga sobre el servicio a las personas ancianas y enfermas. La Iglesia al servicio de las personas ancianas y enfermas, el cuidado de las personas afectadas por patologías neurodegenerativas es el tema de la 28 Conferencia Internacional del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, conocida como la Pastoral de la Salud, que tendrá lugar en el aula del nuevo sínodo en el Vaticano del 21 al 23 de este mes de noviembre. El arzobispo Zygmunt Simonski, presidente de ese dicasterio, ha ilustrado en la mañana del 19 de noviembre en la oficina de prensa de la Santa Sede dicha iniciativa, sobre todo comentando que en este año se ha elegido el tema sobre la cuestión de los enfermos y los agentes sanitarios por su importancia, tanto presente como futuro, las exigencias que se derivan también en términos de pastoral y la necesidad, como ha reiterado varias veces el Papa Francisco, de hacer que la sociedad sea más inclusiva, pero que los sectores más débiles de la población se inserten, respeten y valoren plenamente, sobre todo, la vida de los ancianos y de la enfermedad. El tema será el anciano afectado por enfermedades neurodegenerativas, enfermedades y lugares de atención, entre otros el hospital y el territorio. Queridos hermanos y hermanas, gracias por sintonizarnos. Vamos a nuestra pausa y quédense con nosotros. Estamos aquí en este miércoles en Agenda Vaticana con el pulso y el latir de la Iglesia Universal. Regresamos en un momento, no se vayan. Agenda Vaticana, observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. La caridad es atrevida. No es fácil, pero es posible. Juntos, por la Iglesia de Tijuana, lo haremos. Diezmo 2013. A partir del 24 de noviembre. Tu generosidad puede ser un día de tu salario, el 10% de tus ingresos o de acuerdo a tus posibilidades. Entrega tu sobre en tu parroquia. Arriésgate a dar. Arquidiócesis de Tijuana. Acción de Gracias. ¿Podemos celebrarlo si no somos estadounidenses? Nunca está de más celebrar el Día de Agradecimiento al año. Muchos latinos que viven en Estados Unidos celebran que fueron acogidos en este país y aquí lograron cumplir sus sueños profesionales y personales. Puedes usar este día para enseñar a tus hijos los orígenes de las celebraciones norteamericanas, hablarles de las tradiciones de tu propia cultura y ayudar a criarlos como biculturales. La tradición de pedir aguinaldo inició con la práctica en muchos lugares donde los niños, yendo en grupos por las casas, cantaban villancicos y canciones alusivas al aguinaldo y reciben una pequeña donación en monedas o en dulces. Esta costumbre contribuye a dar color a la Navidad tanto para los mayores como para los pequeños. Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos.
Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, gracias por sintonizarnos. Para mí es un gusto poderlos acompañar en esta noche. Gracias por su voto de confianza y como siempre tocamos a la puerta de su corazón, de su generosidad para seguir sosteniendo este medio de evangelización y poder contribuir también así al pulso y el latir, no solo de la Iglesia Católica, sino también de las cuestiones sociales que nos interesan aquí en Koinonia Radio. Así que gracias por su colaboración material y espiritual. Síganse uniendo a nuestra red de oración y aprovecho para felicitar y enviar cordiales saludos a toda la comunidad Koinonia, de manera especial a todos sus integrantes y desde luego a los diferentes sectores que tienen aquí en la ciudad de Tijuana. Les enviamos un cordial saludo a los movimientos apostólicos, a los institutos de vida consagrada y a los grupos apostólicos. Gracias por su servicio, gracias por su generosidad y que sobre todo este tiempo, esa presencia de Dios sea ese amor y esa gracia para seguir impulsando la vida espiritual de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. Entre otra información, les comparto que el cardenal Taurán estuvo presente en el Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso y Cultural Rey Abdullah Ben Abdexalid, fundado por en Arabia Saudita, España y Austria, y con la ayuda de la Santa Sede en calidad de organismo observador y fundador, y cuya sede es Viena actualmente. El cardenal Jean-Louis Taurán, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, intervino en una sesión de esta apertura del Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso, subrayando que el diálogo interreligioso en su intervención nos enseña a prestar atención para no dar de las otras religiones una imagen negativa en lugares como las escuelas y las universidades, a través de los medios de comunicación o sobre todo en los discursos religiosos. En conclusión, el cardenal Jean-Louis Taurán reiteró que una de las tareas debe ser la promoción de la inteligencia del corazón. Me llama mucho la atención esta expresión. El Papa emérito Benedicto XVI hablaba de la educación del corazón. Todo un proyecto de vida, un concepto tanto humano como espiritual. Y ahora me llamó mucho la atención que el cardenal Jean-Louis Taurán, este famoso cardenal que todos pudimos escuchar también con su característica voz ya grande, también con una mayoría de edad, como decía hace un momento en esta nota del Papa Francisco que nos invita a valorar la presencia de todos los hermanos de la tercera edad. Bueno, es un cardenal también ya en una edad avanzada, pero todavía presente en el colegio cardenalicio. Fue el que nos anunció la elección del nuevo Papa Francisco. Así que verdaderamente fue una alegría poder compartir esa noche donde todos esperábamos desde aquella ventana del Vaticano el anuncio del nuevo Papa, del sucesor de Pedro, que sería el Papa Francisco, y era precisamente el cardenal Jean-Louis Taurán quien diera este anuncio, y de manera muy especial, bueno, ahora él es un experto en lo que es el diálogo interreligioso y precisamente en este centro para el diálogo interreligioso fundado por Arabia Saudita, España y Austria, juntamente con la Santa Sede, cuya sede está en Viena, ha tenido una intervención. En su conclusión, él reiteró que una de las tareas debe ser la promoción de la inteligencia del corazón, es decir, la que nos inspira a respetar todo lo que Dios cumple en cada ser humano y al mismo tiempo el misterio que cada ser humano representa para la vida. Así que, bueno, esta cuestión también la hemos seguido aquí en Agenda Vaticana y, entre otra información, les comparto, para la ciudad de Roma, para nosotros los cristianos, hay un vestigio que más que ser una zona arqueológica, es un testimonio de lo que significa el cristianismo en la historia. Me estoy refiriendo a las catacumbas en la ciudad de Roma. Entre otras, existen las catacumbas de Priscila, que se encuentran en la ciudad de Roma y que actualmente han sido restauradas, y lo más interesante, ahora ya tienen en Google Maps cómo poderlas ubicar. La Pontificia Comisión de Arqueología Sacra
presentó la tarde del 19 de noviembre en la Basílica de San Silvestro, en las catacumbas de Priscila, el resultado obtenido con los trabajos realizados durante los últimos 5 años de trabajo arqueológico ahí, en estas catacumbas en la ciudad de Roma. En la presentación intervinieron el padre Ciro Benedetti, que es el subdirector de la oficina de prensa de la Santa Sede, así como el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio para Consejo o Comisión de la Arqueología Sacra. En estos 5 años se han llevado a cabo intervenciones de excavaciones arqueológicas, restauración para conservar las pinturas de las catacumbas y la reestructuración y reorganización de una de las zonas más sugerentes de la basílica donde fue enterrado el Papa Silvestre. Este patrimonio, hermanos, escultórico de gran valor, podría ser consultado o ya puede ser consultado online en el sitio mupris.net. Si alguien quiere tomar nota, lo repito, mupris.net. En Google Maps puede usted ya localizar precisamente las catacumbas de Priscila, y sobre todo estas catacumbas que se encuentran en la Vía Salaria se incluirán en este programa, desde donde se podrá admirar el complejo prisciliano, sobre todo pinchando en la sesión de Vieux Priscilla. Así que usted puede ya también ahora a través del internet consultar y sobre todo ver estas zonas arqueológicas. Ya no necesitamos un boleto para ir a Roma. Si usted puede ir, sería excelente. Pero ahora ya a través del internet usted podrá seguir de cerca y vivir esa experiencia de los testimonios vivientes, que son la historia de la iglesia, la historia de los mártires, la historia de los cristianos, que es nuestra historia. Y eso es extraordinario, poder entrar ahí y poderlo ver ahora con la magia de la tecnología. Entre otra información, les comparto también que, ya se ha dado a conocer el motu propio del Papa Francisco sobre la cuestión de estatutos de la Autoridad de Información Financiera. Como ustedes saben, una de las grandes líneas del Papa Francisco ha sido la cuestión de la transparencia financiera. Uno de los primeros asuntos que trató el Papa al llegar fue la cuestión de la banca vaticana. Así que, los especialistas, los vaticanistas, así como las agencias y los medios sociales y civiles no han quitado el dedo del renglón de esta cuestión. Les platico por qué. Porque la oficina de prensa de la Santa Sede, el pasado 18 de noviembre, ha emitido el siguiente comunicado concerniente al motum propio del Papa Francisco sobre el nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera. Con la fecha del 18 de noviembre se publicó la carta apostólica con forma de motu propio el 15 de noviembre de este año, con la que el Papa Francisco ha aprobado el nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera, conocida por sus iniciales como AIF. Esta disposición pontificia entrará en vigor el 21 del corriente mes. Así que, continúa esta línea de transparencia de manera especial en las cuestiones que conciernen a la situación de las finanzas en el Vaticano. Y creo que este es también no solo un modelo, sino un impulso para que esa línea de transparencia no solamente sea por su calidad moral y por la coherencia en las instituciones eclesiales, sino también en otras instituciones de servicio público, que no solamente se haga un discurso, sino que también se haga eficiente. Más adelante estaremos compartiendo que una empresa experta en cuestiones de finanza y en cuestiones de cuidado de transparencia sobre situaciones económicas es la que está a cargo también, que el Papa ha dado visto bueno y ha autorizado que esta empresa, que más adelante estaremos platicando sobre ello, se encargue de esto. Y es precisamente que el 15 de noviembre la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, de acuerdo con la Pontificia Comisión Referente de Estudio y Orientación para los Asuntos Económicos y Administrativos de la Santa Sede, después de un proceso de selección, ha dado el mandato a un equipo internacional conocido como Ernst Young para llevar a cabo un trabajo de verificación y asesoramiento sobre las actividades económicas y los procesos de gestión administrativa de dicha organización.
Así que bueno, seguiremos de cerca esta situación, pero queríamos compartir con ustedes aquí en Agenda Vaticana que la cosa va en serio con el Papa Francisco en cuestiones de transparencia y situaciones que tienen que ver con la cuestión de la economía. Como dicen, cuentas claras, amistades largas, y bueno, en este sentido, pues el Papa Francisco ha entrado en esta agenda financiera. Introducimos la siguiente información y formación, sobre todo, más cristianos perseguidos que en los primeros siglos. A mediodía del domingo pasado, al inicio de la semana, el Papa Francisco, como siempre de costumbre, se asomó a la ventana de su estudio para rezar el Ángelus con los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Resulta que la primera parte del discurso que pronunció fue precisamente sobre la situación del Evangelio que nos proponía el domingo, Jesús, que pronuncia sobre Jerusalén los últimos tiempos, que fue el tema de la meditación del Papa antes del rezo mariano. Pero en la segunda parte, al regresar, les estaré compartiendo la cuestión de cómo el Papa sigue monitoreando, continúa muy cercano a esta situación de los hermanos perseguidos, sobre todo, no solo en los primeros siglos, sino también actualmente. Así que muchas gracias. Y bueno, estamos recibiendo saludos de Cecilia González de San Martín Caballero. Gracias, Ceci, y felicidades también a tu familia. Te vi presente hace un momento en este acontecimiento, en esta noche de predicación. Bendiciones a tu familia, también a María del Carmen Flores de San Martín Caballero, a su familia, y sobre todo nos felicitan por este programa. Pues estaremos presentes aquí hasta que esa providencia de Dios quiera, que siempre quiere. Y bueno, continuamos en un momento, no se vayan. También saludos y ánimos a todas las familias y a nuestros hermanos enfermos. Regresamos en un momento, no se vayan. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, gracias por sintonizarnos. Y bueno, continuamos compartiendo con ustedes aquí en Agenda Vaticana. Un saludo muy cordial a todos nuestros telefonistas, gracias por ayudar y colaborar en este servicio. Y desde luego a todos los matrimonios, a las familias, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que nos siguen a través de las redes sociales y que como siempre esperan el famoso reportaje o los temas de profundización en cuestiones vaticanas. Y bueno, les compartía que el Papa ha dicho más cristianos perseguidos que en los primeros siglos, y ciertamente durante el Ángelus fueron las palabras del Papa Francisco. El Santo Padre recordó cómo estas palabras son siempre actuales incluso para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Es un llamamiento al discernimiento, dijo, incluso hoy en día. De hecho, hay falsos salvadores que intentan sustituir a Jesús, líderes de este mundo, los gurús santeros, personas que quieren atraer hacia sí los corazones y las mentes, especialmente de los jóvenes. Jesús nos advierte, no vayan tras ellos. En este momento, continuó el Papa, pensemos en la cantidad de hermanos y hermanas cristianos que son perseguidos a causa de su fe. Hay muchos, tal vez muchos, más que en los primeros siglos, pero Jesús está con ellos. Y bueno, pues vamos en esta noche a nuestro reportaje. Recordemos que la semana pasada nuestro reportaje iba en la cuestión de los archivos secretos vaticanos. Bueno, en este momento vamos a continuar con la segunda parte. Mucha atención, ahora sí, suban el volumen y sobre todo en la cuestión de los archivos secretos vaticanos. Adelante, aquí en Agenda Vaticana. El Papa y los archivos secretos permanecieron encerrados durante casi 5 años. Tras la caída del Imperio Napoleónico en 1815, el Papa Pío quedó en libertad, pero el costo de transportar los archivos de regreso a Roma era muy alto. Por lo tanto, el cardenal que estaba a cargo de recuperar los archivos quemó algunos documentos. Otros miles se vendieron a mercaderes parisinos, quienes los utilizaron para envolver pan y pescado. Así que no es de extrañar que en la actualidad los archivistas continúen descubriendo documentos perdidos. Todavía estamos clasificando y ordenando los archivos. Por eso creo que aún quedan muchos documentos por descubrir. Pero, ¿cuáles son? No lo sé.
Nuestras cámaras tienen acceso exclusivo a una serie de cartas privadas que se encuentran en los archivos. Las cartas ofrecen detalles asombrosos sobre la relación del Vaticano con Estados Unidos, como por ejemplo, esta carta casi nunca vista de la época de la Guerra Civil, que es tan frágil que se debe manipular con guantes blancos. Esta es una carta del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln, al Papa. Data del año 1863. Esta es una carta formal, una carta burócrata en la que Lincoln le presenta al Papa a su enviado especial. Probablemente esta carta la escribió el secretario de Abraham Lincoln. Podemos ver la firma original del presidente en la parte posterior con una tinta diferente. Aquí tenemos la firma original del presidente Abraham Lincoln. Cuando Lincoln envió la carta, la guerra civil era atroz. Los soldados de la Confederación habían invadido el norte. La Unión había sufrido más de 250,000 bajas. No obstante, Lincoln no hace referencia al sangriento y mortal conflicto. En ese mismo año, 1863, el Papa recibió otra carta del rival del presidente Lincoln. Esta carta dirigida al Papa describe vívidamente el horror de la guerra civil en curso y las desgracias que había traído a personas inocentes. El remitente, Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados de Norteamérica. Esta no es una carta formal o burocrática como la carta de Lincoln. Es una carta en la que Davis le escribe al Papa el horror de la guerra. Probablemente la verdadera intención de esta carta era que el Papa reconociera los Estados Confederados. Sorprendentemente, pocos meses después el Papa Pío respondió al líder de la Confederación. El Papa respondió y llamó a Davis Presidi Federatarum Americae Regionum. Esto significa presidente de los Estados Confederados. Muchos consideran que el Papa Pío reconoce a la Confederación al llamar presidente a Davis, lo que desencadena una crisis diplomática en Washington. ¿Existen otras cartas papales ocultas en estas estanterías que pudieran ofrecer detalles sobre acontecimientos históricos recientes? Quizá, pero de haberlas, nadie tiene permitido verlas todavía. Los archivos y documentos de Juan Pablo II no están disponibles para consultarlos. Los documentos personales del Papa Juan Pablo II, quien murió en 2005, estarán resguardados en esta celda hasta el 2080. Aquí se encuentran todos los archivos que se produjeron durante el periodo del pontificado de Juan Pablo II. Según establece la norma, los archivos secretos no pueden revelar ningún documento relacionado con un papa hasta 75 años después de su muerte. Los archivos personales del papa, que aún están restringidos, sumados a miles de documentos que restan por descubrir, hacen que los historiadores del mundo esperen con ansia conocer qué otras historias revelarán los archivos. Bueno, queridos hermanos, en esta noche hemos concluido este reportaje a través de el canal católico también, que recaba reportajes de manera especial que son interesantes e importantes para nuestra información y formación cristiana. Y bueno, hemos concluido esta parte sobre los archivos secretos vaticanos. Entre otra información, les compartimos que el Papa Francisco había hablado sobre la misericordina, la mejor medicina espiritual. Al finalizar el rezo del Ángelus el pasado domingo, el Papa saludó a los fieles presentes y recordó que ese domingo se celebraba el Día de las Víctimas de la Carretera. Por ello animó a la prudencia y al respeto de las normas. Recordemos que aquí en Koinonia Radio, todos los días de 4 a 6 de la tarde tenemos Koinonia Ágape, y desde que yo llegué aquí a este servicio y a este medio de la Arquidiócesis de Tijuana, como es Koinonia Radio,
todos los días se ora por nuestros hermanos automovilistas. Así que el pasado domingo fue el Día de las Víctimas de la Carretera, lo dijo el Papa Francisco, y sugirió a todos los presentes en la plaza de un modo de concretizar los frutos del año de la fe que ya está llegando a su fin. Dice que se trataba de una medicina espiritual y explicó: no vayan a pensar que yo soy farmacéutico, pero se llama Misericordina, explicó el Papa. Está dentro de una caja que algunos voluntarios distribuyeron cuando la gente estaba saliendo de la plaza de San Pedro. Dentro hay un rosario con el que pueden rezar, dijo el Papa Francisco. Rosario de la Divina Misericordia. Ayuda espiritualmente para nuestra alma y para difundir por todas partes el amor, el perdón y la fraternidad. También, ya hablando del año de la fe, del año de la fe, clausura de este año, más de 8 millones de peregrinos se esperan que estén presentes. En la mañana del 18 de noviembre, en la oficina de prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación del evento del año de la fe llamado Día de la Vida Contemplativa, que también tendrá lugar el 21 de noviembre, y las celebraciones para el fin del año de la fe. Encuentro con los catecúmenos, con el Papa, que será este próximo 23 de noviembre. La Santa Misa de Clausura el 24 de noviembre, el próximo domingo, Día de Cristo Rey. Intervinieron el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el arzobispo José Octavio Ruiz Arenas y Monseñor Graham Bell, secretario y subsecretario del mismo dicasterio. Por último, el año de la fe concluirá con una Santa Misa, como lo comentaba, el 24 de noviembre en la Plaza de San Pedro. Aquí en Agenda Vaticana estaremos siguiendo esta celebración y la compartiremos, la comentaremos con ustedes dentro de 8 días. Será a las 10:30 de la mañana, hora de Roma, y se caracterizará por 3 señales que desean evidenciar el valor de este momento. La exposición de la reliquia de San Pedro, pongan atención, es muy importante, se va a exponer la reliquia de San Pedro. La entrega del Papa Francisco de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y un gesto de caridad a favor del pueblo de Filipinas. Durante la Eucaristía, este próximo domingo 24 de noviembre, se realizará una colecta como contributo de los peregrinos del año de la fe a los afectados por las calamidades que padece el pueblo de Filipinas. Así que estos 3 acontecimientos se los hemos adelantado aquí en Agenda Vaticana, según lo dado a conocer por el Servicio Informativo Vaticano. Y bueno, al regresar estaremos comentando con ustedes que es vital para la Iglesia no encerrarse, dice el Papa en su video mensaje que envió a los participantes en la peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco envió un video a aquellos que participaron en este encuentro sobre la cuestión guadalupana y la evangelización del continente americano. Así que al regresar estaremos compartiendo cosas muy interesantes dadas a conocer por el Servicio Informativo Vaticano sobre este video mensaje que se presentó el pasado domingo ahí en la Basílica de Guadalupe, aquí en nuestra patria, en nuestra tierra mexicana. Al regresar estaremos compartiéndolo con ustedes. No se vayan, regresamos. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Arriésgate a dar. Es tiempo de caminar juntos. No es fácil, pero es posible. Porque la caridad es unión. Juntos, por la Iglesia de Tijuana, lo haremos. La caridad es atrevida. Diezmo 2013. A partir del 24 de noviembre, Arquidiócesis de Tijuana. Menú de Acción de Gracias. El menú tradicional es el pavo asado, puré de patatas, batatas caramelizadas y judías verdes o zanahorias glaseadas y panecillos de acompañamiento. El postre típico es el pastel de calabaza o de nueces.
Diciembre, mes de retribuir en algo a aquellos que nos han dado mucho. Ayuda a Koinonia Radio en esta Navidad. Tus donativos son deducibles de impuestos si vives en Estados Unidos. Gracias a tus donativos, nuestros colaboradores recibirán su justo aguinaldo. Esta Navidad, Koinonia Radio agradece tu generosidad. Navidad con campanas, con sus luces y flores. Peregrinación del Decanato 14, Decanato de Playas de Rosarito, 2 de diciembre, para celebrar el año jubilar y el 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Dará inicio a las 4:30 de la tarde en el estacionamiento de Villa Floresta, hasta la parroquia de Fátima. Participarán todas las parroquias de Rosarito. Habrá carros alegóricos, danzas, rosario viviente, santa misa y al final un gran convivio para todos los que asistan. Prepara tus veladoras para el camino. Peregrinación del Decanato 14, Playas de Rosarito, 2 de diciembre. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos. Gracias por sintonizarnos y un cordial agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que pudieron colaborar y que además todavía a estas horas de la noche están aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación sirviendo y bueno, ya finalizando esta noche de predicación y de alabanza con nuestro hermano Omar Maitorena. Les enviamos un cordial saludo y gracias por su servicio y su generosidad. Y bueno, compartíamos con ustedes que el Papa Francisco envió la tarde del 16 de noviembre un video mensaje a los participantes en la peregrinación y el encuentro Nuestra Señora de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización en el continente americano, convocado por la Comisión Pontificia para América Latina. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, del 16 al 19 de noviembre, el día de ayer, ha concluido. Y reproducimos a continuación algunos extractos de este video mensaje que envió el Papa Francisco. Y en este video mensaje dijo que es vital para la iglesia no encerrarse, no sentirse ya satisfecha y segura con lo que ha logrado. Si sucediera esto, la iglesia se enferma de abundancia imaginaria, se empacha y se debilita, dijo el Papa. Hay que salir de la propia comunidad y atreverse a llegar a las periferias existenciales que necesitan sentir la cercanía de Dios. Él no abandona a nadie y siempre muestra su ternura y su misericordia inagotables, puesto que esto es lo que hay que llevar a toda la gente. También el Papa habló del mensaje cristiano que debe ser de manera serena y gradual, con olor a evangelio como lo hacía el Señor. Sabe privilegiar en primer lugar lo más esencial y más necesario, es decir, la belleza del amor de Dios que nos habla no de un Cristo muerto, sino también resucitado, pasión, muerte y resurrección. Otro elemento que también compartió en este videomensaje el Papa Francisco fue la afirmación, la explicación que decía: quien conduce la pastoral en la iglesia particular es el obispo y lo hace como el pastor que conoce por nombre a sus ovejas, manifestando efectivamente la maternidad de la iglesia y la misericordia de Dios. Estas actitudes del obispo han de calar muy hondo también en los demás agentes de pastoral, muy especialmente en los presbíteros. La tentación del clericalismo que tanto daño hace a la iglesia en América Latina es un obstáculo para que se desarrolle la madurez y la responsabilidad cristiana de buena parte del laicado, fueron las palabras del Papa Francisco, citándolas a través del Servicio Informativo Vaticano que dio a conocer la Santa Sede. La vida consagrada, también dijo, en la iglesia es un fermento que hace crecer la iglesia hacia la última manifestación de Jesucristo. El tesoro de la fe no es para uso personal, es para darlo, para transmitirlo y así va a crecer. Recordemos aquella afirmación del beato Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Así que bueno,
Entre otra información, el cardenal Filoni fue enviado especial del Papa a 2 congresos misioneros en Latinoamérica. Fue dado a conocer el pasado 16 de noviembre, se publicó esta carta escrita en latín y fechada con el 14 de octubre, en la que el Papa nombró al cardenal Ferdinando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, como su enviado especial en la celebración del 4º Congreso Misionero Americano, conocido como CAM, y del 9º Congreso Misionero Latinoamericano, COMLAN, que tendrá lugar en Maracaibo, Venezuela, el próximo 26 de noviembre al 1 de diciembre de este año. Comunicar la fe en la diócesis del Papa, primer foro de las Universidades Católicas de Roma. Las Universidades Católicas y Pontificias de la Diócesis del Papa, que es Roma, organizan por primera vez un foro para discutir del tema Comunicar la fe en Roma, que tendrá lugar tuvo lugar el 16 de noviembre en la Pontificia Universidad Lateranense. Y bueno, les comparto también que el Papa visitó oficialmente al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, ahí en este famoso edificio, el Palacio del Quirinal. Compartieron preocupaciones, sobre todo el Papa Francisco habló sobre las cuestiones comunes y las respuestas que pueden ser convergentes. El momento actual está marcado, dijo el Papa en esta visita oficial al presidente de la República Italiana, por la crisis económica que es difícil de superar y entre cuyos efectos más dolorosos está la escasez de trabajo. Es necesario multiplicar los esfuerzos para aliviar las consecuencias y para captar y fortificar cualquier signo de recuperación. En este contexto, dijo el Papa, la tarea principal de la Iglesia es dar testimonio de la misericordia de Dios e impulsar respuestas generosas de solidaridad para abrir un futuro de esperanza, porque allí donde la esperanza crece, se multiplican también las energías y el compromiso con la construcción de un orden civil y social más humano y justo. Quisiera nada más hacer una observación. En los discursos en estos 8 meses de pontificado del Papa Francisco, insiste en la misericordia de Dios. No perdamos este hilo conductor de este pontificado, que es importante, pero esto además nos demuestra algo, que en la continuidad de los pontificados es importante. El Beato Juan Pablo II fue el que instituyó la Divina Misericordia, hablaba sobre la Divina Misericordia, ciertamente como una devoción particular, etcétera, pero finalmente también la puso en la agenda de la Iglesia Universal. Y bueno, después el Papa Benedicto también explicó, sobre todo en los padres de la Iglesia, la misericordia de Dios, y ahora vemos nuevamente con el Papa Francisco esta línea importante que va atravesando la experiencia espiritual y sobre todo sacramental y pastoral. Y bueno, vamos a esas notas frescas que siempre le damos aquí en Agenda Vaticana. Cientos de chefs, fíjense cómo pasan, hasta dónde va la evangelización. Cientos de chefs acuden a la Plaza de San Pedro para la audiencia general, según la agencia Ron Reports. La mejor forma de distinguir al Papa entre la multitud de una audiencia general es seguir su sotana blanca. Pero esta semana el Papa Francisco no era la única persona vestida de blanco en San Pedro. 50 cocineros le esperaban detrás de su estrado, todos de uniforme y con gorro. Y vaya, porque en Italia la pizza y sobre todo la pasta, híjole, pues son muy, muy importantes, y sobre todo las escuelas culinarias. Así que bueno, los chefs estuvieron ahí en la Plaza de San Pedro. Universidades del Vaticano investigan el origen del universo, y les comparto que el número de estrellas, planetas y galaxias siempre han generado preguntas sobre el origen del universo. ¿Cómo fue creado y por qué surgió de la nada? Expertos de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma han puesto en común todas las teorías para explicarlas, también el Big Bang famoso. Y bueno, una particular escuela de economía, el Instituto Universitario Sofía en Italia, este instituto, los alumnos aprenden economía, pero desde una perspectiva totalmente nueva, que está centrada en una palabra que ha venido muy presente en este último tiempo en la Iglesia Católica, y que sobre todo el Papa Ratzinger, emérito, fue el que de alguna manera también profundizó en ella, y es la de la comunión. Pues muy, muy acertado y muy necesario también. Y bueno, finalmente les comparto, una web organiza cena de Navidad en Madrid para familias que no pueden celebrarlas. ¿Cómo? Una web, cierto, lo que usted está escuchando, una web.
una cena solidaria preparada por chefs de talla mundial. Esta es la idea que ha puesto en marcha un grupo de 200 voluntarios en Madrid para que personas sin recursos puedan vivir una cena de Navidad inolvidable. No cabe duda que la fe, la creatividad, la caridad y la evangelización hacen muy buena mancuerna para los cristianos de este tiempo. Un gusto para mí poderlos acompañar como cada miércoles aquí en Agenda Vaticana. Gracias por escucharnos, denos su voto de confianza y sobre todo ore por nosotros y tocamos a la puerta de su corazón para que pueda compartir también esa generosidad material que tanto necesitamos para seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, hablando de chefs y hablando de todo esto, pues ya casi llega la hora para mí de la cena. Así que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, continúen con nuestra programación y recuerden ser felices y dejar ser felices a los demás. Nos vemos la próxima semana y sobre todo en Koinonia Agape todos los días de 4 a 6 de la tarde. Que Dios los bendiga y ya están por aquí nuestros hermanos de Pastoral Juvenil, sobre todo esa parte de la fe que es muy importante en nuestros chavos, en nuestros jóvenes. Ánimo muchachos, adelante, sigan con esa fortaleza y sobre todo con ese espíritu tan necesario que es la juventud que nos da fuerza a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y que se la sigan pasando muy bien aquí en Koinonia Radio, como siempre, la radio de la Arquidiócesis. Una excelente noche. Agenda Vaticana. Nuestro programa por hoy termina. Contamos contigo la próxima semana, descubriendo juntos el ser y quehacer de nuestra Iglesia, conociendo juntos la Agenda Vaticana. Gracias y hasta la próxima.